No sé si usted se dio cuenta, pero el Señor nos predicó a través de la alabanza, a través de los cantos. Creo que esa sería nuestra predicación, esa sería la primera enseñanza. Bendito sea su nombre de Jesús, que sabe nuestra necesidad, sabe lo que cada uno de nosotros pasa y lo que uno necesita. Vamos a hacer una oración. Padre, te damos gracias por tu presencia, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por tu amor. Señor Jesús, no dejes de bendecirnos, no dejes de hablarnos, no dejes de darte a conocer, Señor, a través de tu santa palabra. Hoy queremos conocer más de tu Espíritu Santo, pues estamos estudiando los maravillosos nombres del Espíritu Santo. Señor amado, ayúdanos a entender estos maravillosos nombres que en sí van a ser dos, Padre. Y bendícenos a todos en el nombre de Cristo. De los que estamos aquí presentes, escucharán esta enseñanza a través de otra congregación, otro lugar. Bendíceles ahí también a ellos, o los que han de escuchar esta enseñanza, Señor amado, a través de las redes digitales, Señor, bendíceles también, Padre. Pedimos por ellos, bendícenos a todos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Estamos estudiando un ciclo de enseñanzas de los nombres maravillosos del Espíritu Santo. Hoy vamos a hablar entonces de el Espíritu de gracia y el Espíritu de vida. Para entender lo hermoso que es este maravilloso nombre del Espíritu Santo, en este caso este primer nombre, el Espíritu de gracia, es importante conocer la gracia, para que nos quede más claro este maravilloso y majestuoso nombre. Vamos a ver qué es la gracia de Dios rápidamente. No es el tema de esta enseñanza, pero es importante conocer lo que es la gracia, porque la Biblia dice que un nombre del Espíritu Santo es el Espíritu de gracia. Eso nos deja ver mucha y sobre todo mucha bendición para nuestras vidas. ¿Qué dice Tito capítulo 2 versículo 11? Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, que se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo celoso de buenas obras. Ahí vemos nosotros lo que es la gracia. Entonces, la gracia tiene que ver con la obra redentora o de salvación que Dios hace o da gratuitamente a una persona. Amados, es el regalo de Dios la gracia. Es el perdón, es la justificación, es la obra redentora que Cristo hace en la vida de un hombre o una mujer que recibe ese regalo. Amados, repito, es un regalo. No se necesita pagar nada, pues es un regalo de parte de Dios. Eso es lo que es la gracia. Entonces podemos ver, amados, que la gracia de Dios no tiene que ver por méritos. La gracia de Dios no se obtiene por obras. La gracia de Dios no se obtiene porque ahora sí la gente dice, me voy a portar bien, ya voy a dejar de robar, ya voy a dejar de mentir, ya voy a dejar la borrachera, ya voy a dejar este pecado o el otro. Aunque es importante dejar los pecados, aunque es importante dejar la mala manera de vivir, aunque es importante dejar de ofender a Dios. Pero amados, la gracia de Dios es gratuita, es un regalo de Dios. No es porque tú hagas sentadillas, corras muchos kilómetros, no es porque tú te des golpes en la espalda con un látigo, no es porque tú te vayas de rodillas a un X lugar, no es que tú te estés flagelando para recibir tú la gracia de Dios. La gracia de Dios es un regalo. Y es, repito, la obra misericordiosa, redentora que Dios da a un hombre, a una mujer, cuando ese hombre y esa mujer se arrepiente de todos sus pecados, se aparta de su mala manera de vivir y se entrega a Cristo.
Aunque yo sé que eso que les estoy diciendo son obras, pero no por eso la gente se gana la gracia de Dios, sino que es el efecto de haber recibido la gracia de Dios. Eso es muy importante. Entonces no es por méritos propios, tampoco es por pertenecer a una agrupación. Muchas agrupaciones, muchas denominaciones, muchas iglesias dicen: venga usted con nosotros para que sea cristiano, venga usted con nosotros para que sea salvo. Amados, no es por pertenecer a un X grupo. La obra redentora, la gracia de Dios, repito, es gracia de Él. No es una gracia de una iglesia, de un pastor, de un líder. La gracia de Dios solamente la da Dios a una persona en lo personal. En lo personal, porque la salvación es personal. Dios hace una obra redentora en una mujer o en un hombre que confía en Él. Entonces no es por pertenecer a una agrupación que la gente va a recibir la gracia de Dios. Si por allí hay algunas denominaciones que dicen: si usted no pertenece a nuestra organización, si usted no pertenece a nuestra iglesia, entonces usted no está caminando en la gracia de Dios. Entonces usted no es cristiano, no es cristiana, porque no pertenece a nuestro grupo. Están equivocados. Nosotros no podemos decir eso, porque la Biblia nos enseña que el único que da la vida, que el único que da la gracia es Dios. Es Dios, es nuestro Señor Jesucristo. Y eso es muy importante. Vamos a ver lo que significa gracia. La palabra gracia, entonces, es el regalo o favor gratuito de Dios en el plan de la redención. O sea, es un regalo que no se paga. ¿Por qué? Porque Jesús voluntariamente ofreció su vida para ser nuestro redentor, para morir en lugar de nosotros. Ya no se necesita más, sino ese sacrificio perfecto, que es el de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es muy importante. Entonces, la gracia de Dios es el regalo, el favor gratuito de Dios en el plan de la redención. Y ese regalo de salvación lleva a una persona entonces, según lo que mirábamos en Tito, a renunciar a toda impiedad. Cuando una persona renuncia a su mala manera de vivir, renuncia a sus pecados, renuncia a sus enojos, renuncia a la envidia, a los celos, renuncia a la amargura, etcétera, etcétera, a la inmoralidad, para entregar su vida a Cristo con un verdadero arrepentimiento, viene la gracia de Dios. Porque ¿cómo Dios va a dar la gracia a alguien que no está arrepentido de sus pecados? A alguien que no ha abandonado su mala manera de vivir. Dios da la gracia a aquel que confía en Él, que se entrega a Él, que hace caso al llamado de Él. Y todos sabemos que el llamado que Cristo Jesús hizo a los seres humanos, su primer mensaje, su primera predicación, fue un mensaje de arrepentimiento. Y el arrepentimiento lleva a una persona a confrontarlo con su pecado. Y ese pecado, la persona tiene que abandonarlo para poder ser acreedor del perdón de Dios. Si la gente no se aparta de su mala manera de vivir, si las personas no se apartan de sus pecados, aunque vayan a una iglesia, aunque tengan años en una congregación, aunque lean la Biblia todos los días, no van a recibir perdón. Porque Dios perdona a los que se arrepienten y se apartan. Proverbios lo dice claramente: el que encubre su pecado no prosperará, mas el que los confiesa ¿y qué? Y se aparta, alcanzará misericordia. Eso es lo que dice las Sagradas Escrituras. Y eso, amados, es bueno que usted lo crea. Y lo dice en la palabra de Dios. Cuando alguien recibe entonces la gracia, es una persona que ha decidido renunciar a los deseos mundanos. Ya no anda en fiestas mundanas, ya no anda en ambientes mundanos, ya no anda dándole rienda suelta a la carne, ¿verdad? A la inmoralidad, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque su vida ya es diferente, ha sido transformada. Cristo dice en su palabra a través del apóstol Pablo: los que están en Cristo Jesús, nuevas criaturas son. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Entonces, la gracia de Dios lleva a una persona a abandonar su mala manera de vivir, los deseos mundanos, porque la Biblia dice que el que ama al mundo, el amor del Padre no está en él.
no está en él. O sea, en pocas palabras, no es cristiano, no es cristiana la persona. La gracia de Dios lleva a una persona, según los pasajes que leíamos en Tito, a vivir sobriamente, con un dominio propio sobre su cuerpo, sobre su vida, sobre sus pasiones. Lleva a una persona a vivir sobria y lleva a vivir a una persona en justicia, en obediencia a Dios, una vida recta, agradable delante de Dios y a vivir una vida piadosa. Eso es lo que leíamos nosotros en los pasajes. A vivir una vida piadosa, conforme a la voluntad de Dios, amando a su prójimo, etcétera, etcétera. Amados, renunciar a los deseos mundanos, entonces llevará a una persona a vivir de esta manera, en justicia, en piedad y sobriamente. Ahora, el Espíritu Santo es quien da la gracia al hombre para arrepentirse cuando viene a tratar con él con convicción de pecado, para estarlos redarguyendo. Fíjate lo que dice Juan 16:8. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Esto es la gracia de Dios también. ¿Qué viene a hacer el Espíritu Santo? ¿Quién es el que lleva a una obra redentora? ¿Quién es el que lleva a los pies de Cristo o el que revela al Cordero de Dios para que sea quitado el pecado? ¿Quién es el que convence de pecado, de justicia y de juicio? El Espíritu de gracia, el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo entonces, cuando viene a un ser humano, viene con ese propósito: convencerlo de que deje de pecar, convencerlo de que la persona es un pecador y que Dios pide que esa persona se arrepienta de su mala manera de vivir, se aparte de sus pecados, abandone su mala manera de vivir para que viva una vida justa, agradable delante de Dios y estar preparado para el día del juicio, porque todos vamos a ser juzgados ante el trono de Dios, y Dios nos va a pedir cuentas de cada uno de nuestros actos, de nuestra manera de vivir que hayamos hecho, de nuestras obras que hayamos hecho aquí en la tierra. Entonces el Espíritu Santo, cuando viene a convencer, cuando viene a redarguir, a reprender a una persona de que deje su mala manera de vivir para que viva una vida justa, el Espíritu Santo lo que está haciendo es un llamado a un arrepentimiento, de que la gente se arrepienta de sus pecados. Recuerden, el primer mensaje de Cristo, ¿cuál fue? Un mensaje de arrepentimiento. El primer mensaje de Juan el Bautista, ¿cuál fue? Un mensaje de arrepentimiento. ¿Y cuál es la labor que hace el Espíritu Santo? Convencer a la gente del pecado. ¿Llevándolos a dónde? A un arrepentimiento. No a que la gente siga en su mala manera de vivir. Amados, el arrepentimiento tiene que ver entonces con abandonar la mala manera de vivir. Entonces, cuando alguien ha recibido la gracia de Dios, está caminando en la gracia de Dios, ha recibido el regalo de Dios, es una persona que vive piadosamente, que vive en justicia, que vive en obediencia y que vive con las obras del Espíritu Santo: gozo, paz, amor, etcétera, etcétera. Y eso ya lo hemos explicado. Muy bien, entendiendo nosotros qué es lo que significa la gracia, amados, pasemos a nuestro primer punto, a la primera mención de este nombre, el Espíritu de gracia. ¿Dónde vemos donde es mencionado este primer nombre? En Hebreos 10:26 en adelante. Y vamos a estudiar versículo por versículo. Entonces dice la Escritura: porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Y aquí hay un llamado para cada cristiano, para cada iglesia, para cada hija, para cada hijo de Dios. Dice aquí la Escritura: porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. En pocas palabras, un cristiano debe de guardar su salvación con temor y temblor. Porque si peca sabiendo de antemano que ese pecado le va a llevar a ofender a Dios, le va a lastimar y puede dar un pésimo testimonio, etcétera, etcétera, la persona se está exponiendo. Ya que más se puede hacer, dice aquí la Escritura, ya la persona peca voluntariamente, no es por culpa del diablo, no es por culpa de las circunstancias, del sufrimiento, no, peca voluntariamente, la persona peca porque quiso. Después de haber recibido el conocimiento de la verdad,
ya no queda más sacrificio por los pecados. ¿Ya qué más puede llevar a una persona a amar a Cristo o a una obra redentora? Por lo tanto, todos aquellos que han recibido ese regalo, han recibido la gracia de Dios, cuídense, porque se exponen su alma hacia la perdición. ¿Qué más dice la Escritura? Versículo 27. ¿Qué es lo que queda en la vida de una persona cuando peca deliberadamente? Sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. O sea, vienen juicios, vienen consecuencias por haber pecado, por haber ofendido a Dios. Siguiente pasaje. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos, muere irremisiblemente. Cuando un cristiano se descuida y cae en pecado y no se arrepiente y sigue en ese pecado viene una muerte espiritual, viene una consecuencia. Dios se empieza a apartar de él y esa persona empieza a estar en un peligro de apostasía. O sea que la gente ya totalmente se va a apartar de la verdad, se va a apartar de Cristo y va a estar en una actitud de apostasía, a negar la fe. Se puede volver hasta enemigo de Cristo, de la iglesia de Cristo, etcétera, etcétera, porque vienen densas tinieblas a la vida de esa persona. ¿Qué más dice el versículo 29? ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al, y aquí está el nombre, Espíritu de gracia? Hiciera afrenta. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciera afrenta? ¿A quién? Al Espíritu de gracia. Al Espíritu de gracia. Entonces, amados, no es cualquier cosa. Es hermoso recibir el perdón de Dios, es hermoso recibir la gracia de Dios, es hermoso lo que Cristo hace en la vida de una persona, pero la persona debe de permanecer en ese camino estrecho. La persona debe de permanecer en ese camino de santidad. La persona debe de permanecer en ese amor, en esa obediencia. ¿Para qué? Para que la persona definitivamente pueda salvar su alma el día de mañana que muera. Cuando un ser humano, un cristiano, una cristiana se descuida, amados, definitivamente hay una muerte espiritual, se expone, está propenso a una condenación eterna a pasos agigantados por la luz que tuvo. Porque esta persona, cuando se vuelve atrás, empieza a pisotear la palabra de Dios, empieza a pisotear lo que viene siendo al que dijo, al que escribió o inspiró las Sagradas Escrituras, el Espíritu Santo o Cristo Jesús. Empieza a pisotear el nombre de Cristo y empieza a vivir una vida pues muy desagradable delante de Dios, porque la persona empieza a tener por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado, fue perdonado, purificado. Y la persona hace afrenta al Espíritu de gracia. Dice el versículo 30 y 31. Pues conocemos a aquel que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Y dice el 31. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Pero bueno, hay signos de exclamación. Entonces dice así la Escritura: horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Amados, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. En esas manos tremendas que dan temor, hubo un matrimonio que cayó. Me refiero a Ananías y a Zafira. Cayeron en las manos de un Dios vivo y Dios les quitó la vida. Ese es el Dios de la Biblia. Suena fuerte, ¿verdad? Pero ese es el Dios de la Biblia, ese es el Dios verdadero. Si usted no aprende a tener temor de Dios, usted va a hacer lo que quiere. Su vida va a ser un descarrío. Pero si usted tiene temor de Dios, entonces lo llevará a meditar en sus caminos y a poner un alto a su mala manera de vivir. A respetar a Dios. La palabra afrenta, cuando dice afrenta al Espíritu Santo, es lastima, ofende, insulta a la persona, al Espíritu de gracia. Esa es la primera mención
de este precioso y maravilloso nombre. Es como una advertencia. ¿Para quién? Para todos los cristianos, para cada hijo, para cada hija de Dios. Toma esta palabra de parte de Dios para tu vida, para que guardes tu corazón, guardes tu alma. Está de por medio tu alma, además es tu alma, es tu alma. Cuida tu alma, amada hermana, amado hermano. Guardemos nuestra alma con temor y temblor. Vamos a ver la segunda mención, Zacarías 12:10. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Pero dice la primera parte del versículo 10 de este capítulo 12 de Zacarías, una promesa importante. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia. Yo sé que aquí está en minúscula, pero aquí se refiere al Espíritu Santo. Un nombre entonces vemos del Espíritu Santo es el Espíritu de gracia. Algunos estudiosos, algunos teólogos concuerdan de que se refiere aquí al Espíritu Santo, al Espíritu de gracia, y más por lo que viene hablando en la segunda parte con respecto a la profecía mesiánica, lo que iba a ser Dios, lo que iba a ser Cristo. Amados, el Espíritu de gracia. Entonces, qué bendición es el Espíritu de gracia, porque cuando viene el Espíritu de gracia, entonces el Espíritu Santo va a guiar a una persona a tener ese anhelo, ese deseo o esa oración que va a ir en aumento y va a ir progresivamente, cada vez más en aumento, para estar orando, para estar intercediendo, para estar clamando. Espíritu de gracia y de oración. Entonces también el Espíritu Santo va a dar gracia a esta persona para poder evangelizar, para poder predicar, para poder hacer la voluntad de Dios, para con los seres humanos, para poderles compartir, etcétera, etcétera. Pero también el Espíritu Santo va a llevar a esta persona a la oración. O sea, alguien que tiene el Espíritu Santo es una persona que constantemente va a estar en oración. Ora quizá por la mañana, ora quizá por la tarde, ora quizá por la noche, pero eso sí, hay en su corazón un anhelo en estar en la presencia de Dios. Estar en oración, estar en súplica, estar en ruego, y la persona empieza a orar: Señor, dame gracia para predicar, dame gracia para hablar con este hombre, para hablar con esta mujer. Señor, dame gracia para compartir esta enseñanza en tal lugar, en tal iglesia, etcétera, etcétera. Señor, dame gracia, dame de nuevo, dame de tu espíritu. Y a la vez está fluyendo esa oración. Está fluyendo esa oración. ¿Quién hace eso? El Espíritu de gracia. El Espíritu de gracia que da gracia para orar. Entonces la persona tendrá una inclinación fuertemente hacia la oración, hacia la súplica, y según la definición en el hebreo, dice que llevará a una persona cristiana a una oración constante, a una oración sin cesar. ¿Por qué? Porque tiene el Espíritu Santo de gracia. Y el Espíritu Santo lo llevará a orar. ¿Qué hacía Jesús todos los días? Por la madrugada, ¿no se levantaba a orar? ¿Qué hacía Jesús cada vez que tenía una oportunidad? O a veces por las noches en vela, oración. ¿Cómo lo hacía? El Espíritu Santo le ayudaba a Jesús. El Espíritu Santo va a llevar entonces a una cristiana, a un cristiano, a tener gracia para con los hombres, pero también a orar por ellos, a orar. Va a ser muy inclinado hacia la oración y hacia esas oraciones con súplica y sin cesar. Si nosotros tenemos más al Espíritu de gracia, si tú tienes más al Espíritu Santo, se va a ver en que tú vas a ser una mujer, un hombre de oración. Y no de oración de 3 minutos, no la oración que uno hace por los alimentos, sino una oración donde tú estás en la comunión con Dios, donde tú oras con esa seriedad, con esa firmeza, donde tú buscas la presencia de Dios, donde tú le pides socorro, misericordia, ayuda, donde tú le dices cómo te sientes, donde tú le dices, es que ya pienso que no voy a poder, donde tú le dices, Señor, me preocupa esto, aquello, lo otro, Señor, estoy siendo tentado. O sea, donde tú estás en esa comunión íntima todos los días
con Dios. Amados, qué bendición es este nombre maravilloso del Espíritu Santo, el Espíritu de gracia, porque el Espíritu de gracia nos lleva a la gracia y nos lleva a andar en la gracia, tener gracia para con los hombres y a orar de una manera sin cesar y de una manera de súplica, de clamor, etcétera, etcétera. Eso es el primer nombre. Ahora pasemos a nuestro segundo nombre del Espíritu Santo, el Espíritu de vida. Romanos 8:1 y 2. Fíjate lo que dice. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. O sea, para los cristianos, para los que han recibido la gracia, no hay ninguna condenación. ¿Qué credenciales o qué actitudes tienen los que están en Cristo Jesús? Los que no andan conforme a la carne. Y ya hemos explicado qué es andar conforme a la carne. Gálatas 5:19 en adelante nos dice qué es andar conforme a la carne. En pecados escandalosos o pecados internos. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y eso también lo estuvimos explicando en estudios anteriores, que es andar conforme al Espíritu. Cuando una persona anda conforme al Espíritu Santo, entonces es una persona que está en Cristo Jesús. Pero dice el versículo 2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Quién es el que participó para una obra redentora, para que esta persona fuera librado de la ley del pecado y de la muerte? El Espíritu de gracia, el Espíritu de vida, el Espíritu que da vida, porque una persona que está en pecado vive muerto en sus delitos y pecados, vive una muerte espiritual, vive alejado de Dios, pero cuando viene el Espíritu de vida, da vida. Da vida, porque revela al Cordero de Dios, revela aquel que da vida, aquel dador de la vida, que tiene toda la autoridad para dar vida, para perdonar pecados. En una ocasión se le cuestionó a Jesús, ¿tú quién eres para perdonar pecados? Él era el Verbo de Dios hecho carne. Él tenía toda la autoridad del mundo para perdonar pecados. Es cierto que no tenía todos sus atributos cuando Él vino hace 2000 años, pero Él seguía siendo Dios. Y aunque no tuviera todos sus atributos, Él tenía la autoridad para perdonar pecados, para limpiar pecados, purificar pecados, aquellas personas que se acercaran a Él confiadamente, con un corazón arrepentido. Y Él daba vida a las personas. Entonces, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, dice el apóstol, me ha librado de la ley del pecado, o sea, de las consecuencias del pecado y de la muerte eterna. ¿Cuáles son las consecuencias del pecado? La muerte. La Biblia dice, el alma que pecare, esa morirá. ¿Qué es lo que merece una persona cuando peca? Según bíblicamente, según la palabra de Dios, la muerte. Pero es ahí donde entra lo maravilloso que es la gracia. Cuando un corazón entiende que ha ofendido a Dios, que lo ha lastimado, que es hipócrita, que es de lo peor, pero está arrepentido de toda esa mala manera de vivir, entonces la gente puede ser acreedor, cuando deposita su confianza en Jesús, de la gracia. Pero si la gente no está arrepentida de su pecado, si la gente sigue en su mala manera de vivir, ¿cómo Dios va a manifestar su gracia en la vida de él o de ella? No puede recibir gracia de Dios. No la puede. Entonces, vemos nosotros que el Espíritu de vida hace una obra también bonita, hermosa, libra de la ley del pecado y de la muerte. Varios de los presentes han tenido esa experiencia por la misericordia de Dios. Pero no queremos que sean nada más los que lo han recibido, sino aún también tú. Entonábamos hace unos momentos un canto que era como una predicación, era una profecía. Si tú conocieras el amor de Dios, tú podrías amar. Si tú conocieras el amor de Dios, anduvieras en el amor de Dios, tú podrías amar. Y cierto o no, la gente está necesitada de amor. Tus hijos, tus familiares, tus padres, tus hermanos, no tienen necesidad de amor. Tú misma, tú mismo no tienes necesidad de amor. ¿No te gustaría amar? La Biblia dice, más bienaventurado es dar que recibir. Hay gente que quiere ser amada, 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 amada. Pero mi Cristo dice que más bienaventurado es dar que recibir. Ha habido gente que estaba muy enferma y por acordarse de su prójimo, del amor al prójimo,
y empezó a amar al prójimo, hasta su enfermedad se le fue. Gente que tenía de alguna manera años, sus días contados, médicamente, con médicos profesionales, reconocidos de renombre, que le habían dicho, habían dictaminado a un hombre, recuerdo un caso, ¿verdad? Lo escuché por boca de un ministro, de un doctor, hablando de un hombre, el hombre en aquel entonces más rico del mundo, John Rockefeller, un hombre que le habían dicho, te queda tanto de vida, y le dieron un tiempo específico, no pasaba de medio año. Y este hombre, que era el hombre más rico de todo el mundo, ¿qué hizo? Pues empezó a amar a su prójimo. ¿Qué voy a hacer con estos meses? Y empezó a hacer misericordia, empezó a levantar varias fundaciones de apoyo, pues vivió más tiempo. Amados, más bienaventurado es dar que recibir. Vamos a ver Gálatas capítulo 6, versículo 8. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra por el Espíritu, del Espíritu segará ¿qué? Vida eterna. Qué hermoso es este maravilloso nombre del Espíritu Santo. El Espíritu de vida. Amados, dice aquí la Escritura que aquel hombre o mujer que siembra para la carne, ¿qué va a cosechar? ¿Qué va a venir a su vida? ¿Qué efecto va a venir por no tomar en cuenta a Dios y estar sembrando maldad y maldad? Corrupción. O sea, tu alma se va a empezar a corromper a pasos agigantados, tu corazón se va a endurecer, etcétera, etcétera. Pero dice, mas el que siembra para el Espíritu, o sea, se siembra con obras, con acciones, con hechos, ¿qué dice? Del Espíritu segará ¿qué? Vida eterna. Porque Él es el Espíritu de vida. El Espíritu de vida. Amados, definitivamente vemos que el único que puede dar vida a una persona es el bendito Espíritu Santo, el Espíritu de vida, porque Él es Dios. Hemos hablado acerca de la Trinidad en todas estas enseñanzas. No puede dar vida una persona por sus propias fuerzas. No puede dar vida a algún hombre de carne y hueso. No puede dar vida una organización, una denominación. El único que da vida es el Espíritu de vida. Y eso llevando a la persona a los pies de Cristo, convenciéndola de pecado, de justicia y de juicio, como hemos estado estudiando. ¿Por qué dice entonces aquí la Escritura del Espíritu segará vida eterna? ¿Por qué segará vida eterna? Porque dice Romanos 8:6 lo siguiente: porque el ocuparse de la carne es muerte. Así vive una persona que vive ocupada en el pecado, que ocupa su carne para el pecado y no para servir a Dios, no para agradar a Dios. Y no me estoy refiriendo aquí a personas a medias tintas. No hay medias tintas, no hay medios cristianos. O somos cristianos o no somos cristianos. O somos hijos de Dios o no somos hijos de Dios. No hay términos medios. Y si alguien dice que medio soy, pues estás engañado, no eres. O eres o no eres, o somos o no somos. Es muy importante que nosotros entendamos eso y tú lo entiendas, porque depende de eso tu eternidad. Porque puedes vivir engañado como los fariseos, o podemos vivir engañados como los fariseos, que ellos pensaban que estaban bien, pero estaban muy lejos de la gracia de Dios, muy lejos. ¿Por qué? Porque ellos tenían su propia justicia, su justicia propia. Ellos querían ganar el cielo a través de muchas obras. Por eso se acercó en una ocasión una persona a Jesús y le dijo: Señor, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Estaban acostumbrados a hacer obras, obras, obras. Y yo veo que en estos tiempos la gente hace muchas obras también. Hace muchas obras, muchos rituales. Vestimentas de tal lado, vestimentas de esto, lo otro, que faldas, que el otro, que aquí, que allá, y que ahora esto, que ahora lo otro. Muchas obras, pero poca obediencia, poca piedad, poco amor, poca santidad. Es triste lo que estamos viviendo. ¿Quién les va a ayudar a todos aquellos que viven así? Y si tú vives así, ayúdate a ti mismo, ayúdate a ti misma, busca de Cristo, reconoce tu necesidad. Pero no te engañes, no nos engañemos nadie. Pablo decía: yo sé en quién he creído. ¿En quién has creído tú, amada persona? ¿En quién has creído tú? ¿Eres salvo, eres cristiano o eres religioso? ¿Somos cristianos o somos religiosos? ¿Qué somos? Amados, bendito es el Espíritu Santo, que Él es el que da vida, es Él el que transforma. Entonces estamos viendo aquí que el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu
es vida. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo da vida, es el espíritu de vida. Y no solamente da vida, da paz. Da paz. El cristiano puede tener muchísimas adversidades, problemas, pero Cristo le da esa seguridad, esa vida, esa paz, esa tranquilidad. La Biblia dice: no hay paz para el impío. O sea, cuando alguien vive en impiedad no tiene paz. Tiene miedo a morir. Tiene miedo a morir porque sabe que sus obras no son buenas. El infierno, quiero decirles, lamentablemente, está lleno de gente como los fariseos. Gente que no reconoció su pecado, gente que no atendió al mensaje del arrepentimiento, al mensaje de la fe, al mensaje de la gracia. Y hay mucha gente en el infierno. Hay un libro por ahí que leía en los años 90 de una mujer que tuvo una visión, donde dice que ella fue trasladada al infierno. Y se llama Marietta Davis, si no mal recuerdo, la autora. Es un libro que no te vas a encontrar tú en esas librerías o en las librerías cristianas, porque la gente le da miedo eso. La gente no quiere escuchar de mensajes apocalípticos, la gente no quiere escuchar del juicio final, la gente no quiere escuchar mucho menos del infierno, del tormento eterno. La gente quiere escuchar otros mensajes. Pero amados, en ese libro, lo particular es que es un libro chiquitito. Lo particular es que ella decía que miraba allí a ovejas que iban a una denominación y estaban así, que había un río que era como un lago, como una corriente del lago, pero en lugar de ser agua era un lago de fuego, y un montón de almas, y estaba a la orilla esta persona y estaba levantando el rostro y luego lo aventaba otra vez y luego agarraba otro rostro y así lo aventaba y así lo otro. Y bueno, dice que esta Marietta Davis le preguntó al ángel: ¿y qué es lo que está haciendo esta persona? Y que el ángel le dijo: está buscando a su pastor para reclamarle por qué no le predicó la verdad. ¿Por qué no le predicó en contra del pecado? ¿Por qué no le predicó, etcétera, etcétera? Amados, hay pastores en el infierno, pseudos pastores en el infierno. Todos tenemos una responsabilidad delante de Dios. Uno como ministro tiene una responsabilidad delante de Dios y delante de ustedes. Pero también ustedes como ovejas tienen una responsabilidad delante de Dios. De lo que dices o dejas de decir, de lo que haces o dejas de hacer. Y cómo lo dices y cómo no lo dices. Por tus palabras serás condenado y por tus palabras serás justificado. Todos tenemos una responsabilidad ante Dios y ante nuestro prójimo. No podemos callarnos la verdad. ¿Sabes por qué terminaron crucificando a nuestro Cristo? Porque Él testificaba que las obras de la gente eran malas. Dime tú, en las iglesias se comparte en contra del pecado como debe de ser. Y no es porque uno esté hablando de pecado y fuerte, no. Sino hay gente, porque hay gente, aunque son pocos, pero lo hay, que hablan fuerte contra el pecado. Pero luego a la vez está el error doctrinal. Empieza una contradicción entre ellos, por muy fuerte que esté el mensaje. Hay una contradicción. Realmente empiezan a dar la pastilla del engaño. Entonces la gente baja la guardia y se leuda y sigue en su mala manera de vivir. Eso es triste y muy lamentable. En una ocasión me dijeron: mira que hay esta persona que escúchalo, etcétera, etcétera. Pues que ya casi no tengo tiempo. Pero bueno, por atención a ti voy a ver para poderte dar el consejo y mi punto de vista. Y lo escuché y dije: wow, está fuerte el mensaje, es correcto. Pero ya después, indagando un poquito más, dije: híjole, esto ya lo echó a perder. Las moscas de la doctrina que tiene a veces la denominación. Pesa más sus costumbres de ellos que la misma palabra de Dios. Y eso echa a perder todo. Porque viene confusión. ¿Sabes qué significa Babel? Babel significa confusión. Confusión. Amados, por eso la Biblia dice que escudriñad las Escrituras, porque en ellas os parece que tenéis ¿qué? La vida eterna. Por eso era el canto, para llevarlos a ustedes al estudio de las Sagradas Escrituras. ¿Cómo van a poderse defender en un momento dado de un engaño? Y más que justifique el pecado. ¿Cómo van a poderlo ustedes defender? Qué importante es conocer doctrina, qué importante es conocer las Sagradas Escrituras. Jesús decía: entonces escudriñad las Escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de mí, y en ellas os parece que tenéis la vida eterna. ¿Quieres vida eterna? Lee la Escritura, voltea tu corazón a la palabra de Dios. ¿Quieres conocer más a Cristo? Voltea tu corazón a las Sagradas Escrituras.
Estúdialas, nunca se aparte de ti este libro de la ley. Dios le decía a Josué, sino que de día y de noche meditarás en él, para que todo lo que hagas te salga bien y te vaya bien. Pero cuando alguien no tiene comunión con la luz, pues andará en tinieblas. Entonces a Cristo lo terminaron crucificando, porque él testificaba que las obras de las personas eran ¿qué? Eran malas. Y en una ocasión también Jesús dijo que había gente que no venía a la luz para que sus obras no fueran manifestadas, para que sus obras no salieran a la luz. O sea, hay gente que no le gusta que salga a la luz para su bien, su pecado, y prefieren guardarse y prefieren callarse. Y dice la Biblia que cuando alguien calla, envejece sus huesos. O sea, la persona no avanza internamente, se va calcomiendo, se va acabando. Cuando hay una necesidad es bueno hablar, es bueno hablar, por muy penoso que sea la falta o el pecado. Pues la Biblia dice que el que encubre su pecado no prosperará, mas el que los confiese y se aparta, alcanzará misericordia. Ahora, a manera de conclusión, ya para finalizar, estos dos nombres preciosos del Espíritu Santo, el Espíritu de gracia, el Espíritu de vida. Fíjate lo que dice, y todos los temas que hemos estado teniendo del Espíritu Santo, de los nombres maravillosos del Espíritu Santo. Fíjate lo que dice Gálatas 5:16. Digo pues, andad en el Espíritu, caminemos en el Espíritu, tomemos en cuenta al Espíritu Santo en nuestra vida y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Mandamiento o sugerencia? Mandamiento. No satisfagáis los deseos de la carne, y ya vimos por qué. Porque el ocuparse de la carne es ¿qué? Es muerte, es corrupción. Tu alma se va a ir corrompiendo cada vez más. Tu corazón, tu mente, tu vida va a ser una vida corrompida. Porque el pecado corrompe. El pecado tiene consecuencias. Se disfruta, pero tiene consecuencias. Y ese disfrute es temporal, pero tiene consecuencias. El pecado. Entonces dice el apóstol, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Amados, andemos en el Espíritu, todos, y no satisfagamos los deseos de la carne. No satisfagáis los deseos de la carne. Efesios 4:30, último pasaje. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios. No ofendas, no lastimes, no alejes de ti al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Cuando alguien contrista al Espíritu Santo, pues ya no tiene el Espíritu de gracia, ya no tiene el Espíritu de vida, o sea, ya no está el Espíritu Santo suministrándole gracia, denuedo y vida. Es una nube sin agua, es un árbol seco. Amados, qué importante es no contristar al Espíritu Santo. No lo contristes en tu vida. Como miramos la semana pasada, si tú lo has contristado, le has fallado, has faltado, el Espíritu Santo llevaba a que tú te humillaras y fueras a los pies de Cristo y corregir ese proceder. Una vez más, hacemos este llamado. Dice aquí la Escritura, andad en el Espíritu. Dice aquí la Escritura, no contristéis al Espíritu Santo. Cerremos nuestros ojos, por favor. Padre, tu palabra es clara. Tu palabra nos enseña, Señor, lo hermoso y lo maravilloso que es el conocer del Espíritu Santo. Estos nombres, Señor. Estuvimos hablando, Señor, del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo, del Espíritu de Cristo, el Espíritu de verdad. Estuvimos hablando de este siguiente nombre del Espíritu Santo, el Consolador, el Parácletos. Padre, ahora estamos culminando esta enseñanza o este ciclo con estos dos maravillosos nombres, el Espíritu de gracia y el Espíritu de vida. Todo a favor de nosotros. Gracias, Dios. Gracias por tu amor. Ayúdanos a entenderlo, a comprenderlo. Y ayúdanos, Señor amado, a ponerlo por obra, a confiar en ti, Padre. En el nombre de Cristo, bendito sea tu nombre y te damos gracias por tu palabra. Que cada uno, Señor, lleve en el corazón lo que tú has hablado, lo que el Espíritu ha hablado a cada uno. ¿Para qué, Señor? Para que haya esos cambios que tú pides y haya esa atención al llamado que tú estás haciendo.
Padre, en el nombre de Jesús, bendito sea tu nombre. Gracias, Espíritu Santo, por todas tus bendiciones. Ayúdanos a no contristarte y ayúdanos a andar en ti. Ayúdanos, porque aún también en eso necesitamos tu ayuda. En el nombre de Cristo, atráenos más a ti. Gracias, Señor Jesús, por todo. Amén, Jesús.